Hola amigos del mundo, este es el Dr. Tio para el canal de Noticias Proféticas. ¿Has oído hablar de algo que se llama los Estados Unidos de Europa? Pues esto es algo que los líderes europeos o los líderes alemanes en particular han estado proponiendo. Me gustaría leer un pedazo de un artículo que he visto. El gobierno de coalición entre Alemania está listo para impulsar los llamados Estados Unidos de Europa a través de la creación de un superestado federal. La idea de los Estados Unidos de Europa federales se ha estado gestionando durante años y fue un tema importante de discusión en el periodo previo al referéndum del Brexit del Reino Unido en el 2016. Bueno, de eso se habló en el pasado, pero ¿se habla de eso en el presente? Ahora, se menciona un nuevo gobierno alemán que va a entrar en el gobierno de coalición, lo que significa que participarán múltiples partidos políticos. Y voy a leer acerca de esto. La nueva Alianza Alemana quiere liderar la creación de los Estados Unidos de Europa con Annalena Baerbock como la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania. Se puede esperar que el país avance hacia una estructura más federal de la Unión Europea. Después de todo, Baerbock es la líder del Die Grünen, el cual es el Partido Verde, y quien es una admiradora de Europa. Le gustaría perseguir una política exterior que pueda servir como un plan para la creación de los Estados Unidos de Europa. El gobierno del futuro canciller alemán, el señor Olaf Scholz, ya ha pedido la reformulación de los tratados europeos para crear un Estado europeo federal. En este momento, en Europa tienen un tratado llamado el Tratado de Lisboa y este canciller que va a entrar en Alemania está diciendo que tenemos que o que tienen que cambiar el tratado para hacerlo más federal, así como los Estados Unidos de América, que es un gobierno federal con muchos estados. Entonces, sí, hay pasos que van en esa dirección. Leamos de otro artículo. Los Estados Unidos de Europa. Schulz está empujando por un cambio o una revisión europea. No queremos ninguna sacudida como lo fue el Brexit. El nuevo gobierno alemán está presionando para una mayor integración con la Unión Europea y es un movimiento para pavimentar el camino para los llamados Estados Unidos de Europa. El líder socialdemócrata y futuro canciller Olaf Scholz puso de acuerdo en una histórica coalición de tres bandos esta semana y los otros dos partidos políticos son los verdes y los liberales demócratas o demócratas liberales. En total, esta es una histórica coalición tripartita. Continuamos el artículo. Esta semana el negociador del grupo sociodemócrata y concerniente a las conversaciones de coalición, el señor Udo Bullmann dijo que el gobierno buscará una relación más estrecha con Europa y sugirió que esto será más fácil porque el Brexit ya se ha finalizado. Él le dijo a la revista alemana Der Spiegel: Alemania necesita enviar una señal que indique la dirección del gobierno alemán desea que se desarrolle en la Unión Europea. Queremos dar pasos valientes hacia la integración porque sabemos que el tiempo es corto y la gente lo está esperando. Y bueno, yo estoy de acuerdo que el tiempo es corto. Ahora quiero leer algo que otro líder alemán dijo en el 2017. En un discurso en Berlín, en la conferencia del partido SPD, y que es el Partido Demócrata Social, pidió la creación de los Estados Unidos de Europa para el año 2023, así como una red de seguridad social más sólida y la eliminación de la generación de poder a través de carbón.
El señor Martin Schulz inicializó el caso para entrar en una conversación abierta con el Partido de Unión Demócrata Cristiana, CDU. Bueno, ese señor quería que los delegados de los miembros estados firmaran un tratado constitucional que comprometiera al bloque a tomar medidas hacia una Europa federal. También les quiero leer un titulado del 2017 y que dice, una Europa más grande. Juncker, que es otro líder europeo, utiliza el Brexit para empujar hacia adelante el plan de los Estados Unidos de Europa. Pero hay otros líderes también, como por ejemplo en el 2016, en ese entonces el primer ministro francés hizo un llamado a la necesidad de crear un sistema militar de los Estados Unidos de Europa. En el 2011, la señora Ursula von der Leyen, mi objetivo es los Estados Unidos de Europa y que funcionen como los estados federales de Suiza o de Alemania o los Estados Unidos. Esta señora alemana por mucho tiempo ha apoyado el proyecto de un ejército europeo independiente y más integración en Europa. Y en el 2017 ella fue elegida en una votación secreta para convertirse en la presidenta de la Comisión de la Unión Europea. Y que es la oficina que ella ocupa hoy en día. Pero bueno, ¿cómo se va a crear esos Estados Unidos de Europa que se convertirá en un imperio? Hay diferentes maneras como esto puede suceder. Y la Biblia habla de que Europa se va a reorganizar. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 17 versos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Lo cierto es que la Unión Europea tendrá que hacer varias reorganizaciones. Ahora, concerniente a los Estados Unidos de Europa, la Iglesia en el pasado habló de esto. Si miramos un artículo de La Pura Verdad de diciembre de 1948, fue un sermón que se propagó de momento, impregnando las mentes de los líderes mundiales presentes. El asombroso sermón fue pronunciado por el principal locutor de la Iglesia Católica, el obispo Dwayne H. Hunt de Salt Lake City. Sin la guía, la supervisión y la autoridad de la Iglesia Católica, él les dijo a estos hombres que estaban trabajando en vano. Esta fue la apuesta católica romana para resucitar el llamado Sacro Imperio Romano, y la profecía dicen que tendrá éxito. En el momento psicológico correcto, el Papa intervendrá y a través de este movimiento político unificará naciones de Europa y serán los Estados Unidos de Europa, que es posible que este no sea su nombre oficial. Es obvio que la Iglesia hablaba de esto en el pasado. Otro ejemplo viene de la revista La Pura Verdad de marzo 19 de 1962. Y comienza leyendo versos 5 y 6 de Isaías 10. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira la levantaré, para que quite despojos y arrebate presa. Lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Esto es correcto. Dios va a tomar en su mano la nación de Alemania como líder de Europa, como un rejo para castigar a la nación de Israel por su rebelación contra él. Continuamos con verso 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Y continúa el artículo. Alemania y los que viven en ella, incluso el gobierno alemán, ignoran que en un futuro harán un tratado con los rusos para destruir a los Estados Unidos. Aunque no está en su corazón pensar estas cosas hoy en día, sí existe en su corazón la característica de destruir, porque esta es una característica de Asiria. El alemán moderno tiene una dedicación dura, cruel y ferrera al militarismo y la destrucción. Esta es una clase de nación que Dios necesita utilizar
como vara en su mano para castigar a su pueblo. Y poco antes de que Jesucristo mismo intervenga en los asuntos de este mundo, tomará en sus manos a otra nación como garrote de castigo y castigará a los orgullosos asirios, a los alemanes modernos de la cabeza de los Estados Unidos de Europa. Para apoyar esta última idea, cita Isaías 13, versos 17 al 19. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no obtendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Continúa el artículo. La única esperanza del hombre está en su creador. Y la única esperanza de cada persona es que se vuelvan a su Dios, a su creador, quien controla los eventos aquí en la tierra y que está preocupado por ti, y quien te promete un lugar seguro de todos estos horribles crímenes y tiempos que vienen. Escucha el anuncio que da el profeta Jeremías. La única manera de escapar todas estas profecías de Dios es a través de arrepentimiento individual y nacional. Bueno, quiero adicionar que Isaías capítulo 10 versos 12 al 15 escriben lo que sucederá con Asiria, o sea, Alemania. El final es un final de destrucción también. Y este mismo reino es el que nosotros afirmamos que es el rey del norte mencionado en Daniel capítulo 11. Me gustaría también hacer una referencia a algo que la iglesia publicó en 1971. Los Estados Unidos de Europa van a poseer una moneda que será mucho más fuerte que los Estados Unidos y la reemplazará en cuestiones de transacciones mundiales. Los Estados Unidos de Europa van a desarrollar un poder militar muy fuerte para proteger su manera de vivir y su posición número uno en el mundo. Los europeos tienen su moneda, que es el euro, y fue lanzada en 1999. Y hoy en día, diciembre de 2021, hay conversaciones acerca de la creación de los Estados Unidos de Europa. Y en cuestión de creación de un poder militar dirigido por Alemania, un gran paso comenzó en el 2017 con la creación de PESCO, que en español es la Cooperación Estructurada Permanente. Leímos temprano que Asiria destruirá a los Estados Unidos. Nosotros identificamos a Alemania como la Siria bíblica. Va a liderar la Unión Europea, va a afectar a las naciones de los descendientes de Israel, y que incluye Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. El poder de Asiria también va a afectar otras naciones. Miremos Daniel 11, versos 39 al 40. Haciendo referencia al rey del norte, con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpujables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Hoy en día, ¿cuál nación tiene las fortalezas más fuertes? Indiscutiblemente, puedes hacer una búsqueda en Google y te vas a dar de cuenta que son los Estados Unidos de América. Además, puedes incluir el Reino Unido. Pero no importa, este poder alemán va a destruir y lo que queda lo dividirá y lo venderá por precio. Continuamos con verso 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, pero con mucha tempestad, con carros y con gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Como vemos, este poder europeo también va a afectar el rey del sur. En sumadas cuentas, la Unión Europea va a tener que reorganizarse, va a tener que hacer nuevos tratados. Si miramos las noticias, nos damos de cuenta de que todo va en marcha para que se cumplan las profecías. Y en este momento es que hay muchos líderes, políticos, jueces que quieren en Europa esa unión y finalmente convertirse en unos Estados Unidos federales de Europa. Y aunque ellos no lo saben ni se lo imaginan,
De acuerdo a la Biblia, los Estados Unidos de Europa va a ser una dictadura. Cambios están sucediendo en Europa, cambios están sucediendo en Alemania y un gobierno totalitario se va a formar en Europa y no va a ser bueno para nadie. Al contrario, va a traer mucha destrucción e inclusive su propia destrucción. Todo esto sucederá antes que Jesucristo regrese. Lo que está escrito en las Escrituras va a suceder y podemos ver las noticias para ser testigos y verificar cómo las profecías se van cumpliendo. Este fue el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas.